Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. El Señor de los Misterios. Puedo jugar dos caminos. Capítulo 171 al 180. Capítulo 171. ¿Vale la pena todo esto? Ver a estos cuatro seres espirituales es más aterrador para Ince que a los 1.000 millones de Beyonders fuera de control que tenía ante él. Mucho más aterrador. 008 descargó su ira en el suelo hacia Ince, el guionista que no tuvo cuidado. Por supuesto, puede haber más de un escritor llamado 008. En resumen, Ince allí también estaba soportando la humillación traída por las cuatro criaturas espirituales. Tengo que decir que las criaturas del mundo espiritual son realmente, su espíritu de lucha y su paciencia son aún más asombrosos. Esta ronda de humillación por sí sola no es suficiente, también quieren traerle a Ince una felicidad infinita. Sorber el olor es fuerte y poderoso, tan fuerte y poderoso. La lengua escarlata lamió la piel pálida expuesta de Ince, y un estallido de murmullos continuó escuchándose. Jajaja, no lo detengas. 008 continuó escribiendo frenéticamente, dando órdenes a las cuatro criaturas espirituales. Jejeje, quiero comer carne roja fresca. No sé qué criatura espiritual fue la primera en hacer comentarios tan locos. La lengua escarlata miró el sabor que pertenecía a Ince. Voy a empezar. Jajaja, me lo tragué, me lo tragué. Ince, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes? 008 hizo una pregunta espeluznante en el momento justo cuando Ince Chao estaba siendo disfrutado tristemente por cuatro criaturas espirituales. Pero esto no ha terminado aún. En medio de los lamentos de Ince, el arma secreta le dio a Ince una sorpresa inesperada. Pero la venda negra podrida que ataba a Ince hizo que éste retrocediera, y luego pareció enfadarse por su negativa a cooperar. Entonces el vendaje negro podrido de repente se tensó y formó su arma térmica en forma de pinza con otras criaturas espirituales. Completamente roto. Explosión final. Siéntelo. Mientras Ince seguía siendo insultado por todo el estado, 008 sintió de repente que sus ganas de vivir se debilitaban un poco. En ese ambiente donde Ince temblaba y estaba confundido, y era torturado hasta el punto de estar casi entumecido, 008 escribió su propia muerte decisiva. El pequeño Ince ya está sudando profusamente. Pero oye, parece que los perseguidores de la iglesia de la noche vieja están aquí. ¿Están aquí para salvar a Ince? No, los halcones nocturnos están ansiosos por matar a Ince. Pero verán lo miserable que está Ince después de esta batalla. Claro que sí. Si ese fuera el caso, Ince ya habría sido golpeado hasta las rodillas, y los halcones nocturnos lo habrían capturado y lo habrían llevado al calabozo de la iglesia para ser severamente torturado. Jejeje, Ince probablemente solo está esperando que los Nightawks vean su miserable estado y lo publiquen. Así que a Ince no le importó la reacción de la tortura de las criaturas espirituales y agarró 008 en el acto. No puedes hacer esto. Después de mucho tiempo, cuando finalmente se deshizo de esas cuatro criaturas espirituales, debería haber estado feliz por su exitosa promoción. De repente, Ince recobró el sentido. Mi propia santa dignidad ya se ha ido por completo. A lo lejos, 008 también escribió allí una frase en tono sarcástico. Desde que Sangwil efectivamente fue ascendido a santo. Pero con la historia más trágica y oscura de la historia, probablemente sea un chiste incluso entre los santos. ¿Vale la pena todo esto? Ince realmente quería destrozar el bolígrafo. Aunque he oído que 008 escribirá hasta la muerte a su propio dueño, está lleno de rebeldía. Pero no esperaba que la reacción acumulada le causaría tal lesión. Y esta herida fue tan grande que Ince tuvo que buscar la ayuda de 008, un psicólogo en lo más alto de la audiencia, para hacerle olvidar este recuerdo. Sí, después de sufrir semejante experiencia, Ince aún tuvo que traer el bolígrafo 008.
Después de todo, esto representa el soporte de nivel superior de la secuencia 1. Pero antes de eso, INS necesita hacer una cosa más. Aprovechando que me han ascendido a santo, y aprovechando que los efectos negativos del 008 ya han sido parcialmente eliminados y no serán tan graves. Llamemos a esas criaturas espirituales. Silencio. El testigo debe ser silenciado. Entonces, cuando las 4 criaturas espirituales familiares aparecieron frente a INS ya no pudo reprimir su ira. ¿Qué? ¿Todavía quieres hacerlo conmigo otra vez? ¿Qué? ¿Un día de alegría requiere 100 días de gracia? Los haré estallar, pandilla de malditos monstruos. INS consiguió lo que quería y mató a esas criaturas espirituales. Antes de matar a golpes a estas criaturas espirituales, INS se sorprendió al descubrir que también poseían las habilidades de una bruja y que intentaban asquearlo antes de morir. Sobre todo al pensar que las criaturas espirituales anteriores habían sido transformadas por el aura de una bruja desconocida de alto rango, INS se sintió náuseas. ¿Por qué? Porque estos seres espirituales, contaminados con el aura de esa bruja de alto rango, siguen siendo tan abominables. Pero INS, quien fue maldecida por estas 4 criaturas espirituales antes de su muerte, también fue feminizada con éxito. Parece una perra, me temo que INS no podrá ver a nadie por un tiempo. INS se miró entonces y de repente se sintió triste. Él era consciente de que en realidad no había dejado que el verdadero creador se acostara con la chica. No se escribió esa frase porque 008 no lo hizo. Y la señora Sharon, ella es una mujer, seguro. No habrá ninguna reacción, ¿verdad? Debería estar a salvo. No puedo ser maldecido por los dioses, ¿verdad? Pero acabó sufriendo semejante insulto supremo. ¿Por qué llegó a ser así? Había sido ascendido a santo por primera vez y había logrado matar a Klein, el chico que siempre había obstaculizado sus planes. La combinación de estos 2 felices acontecimientos debería haberle dado aún más satisfacción. Pero ¿por qué llegó a ser así? Sintiendo que había sido ascendido al santo de la secuencia 4 en el que había anhelado convertirse, la figura de INS estaba un poco inestable, con sus pies apilados con pantalones que casi se rompieron en la batalla. De repente se sintió un poco roto. ¿Vale la pena todo esto? Capítulo 172 Bernadette. Papá. Parecía como si un flujo de información secreta intentara fusionarse con Bernadette después de que ella fuera ascendida a sabia y aprovechó la oportunidad cuando reorganizó su cuerpo. De repente, la interferencia desapareció y una luz compuesta por un torrente de información, invisible para la mayoría de los Beyonders, desapareció en la distancia. Bernadette miró con asombro al sabio oculto, que era muy diferente de lo habitual, y estaba un poco confundida por el contraste. Afortunadamente, aprovechó esta inexplicable oportunidad para reorganizar completamente su cuerpo, y con la ayuda de su propio ancla, equilibró inicialmente la aterradora voluntad generada en su cuerpo. En ese momento, ella realmente se convirtió en él, un ángel de la secuencia 2 del camino del mirador misterioso, una gran figura en el mundo misterioso que podía ser respetada como una existencia oculta. Sin embargo, Bernadette miró a Star con cautela y pensó durante un largo rato. Al ver que Star no mostraba signos de actuar, Bernadette centró su atención en el aura actual de Star. Ese es un tipo de aliento que pertenece al reino del orden. Podría ser. De repente recordó lo que había aprendido del sabio oculto, que el emperador negro podía resucitar construyendo un mausoleo. Añádale a eso el hecho de que esta persona conocía el ritual de ascensión del sabio con tanto detalle, que esta persona conocía su propio nombre honorífico, y que incluso con observaciones a nivel de ángel, no podía detectar ni una sola onda del destino en esta persona. Duda, nostalgia, tristeza. Una variedad de emociones se arremolinaban en el corazón de Bernadette. ¿Es él el padre? Podría ser que ya haya comenzado a revivir y solo necesite redescubrir poco a poco su antiguo yo y su fuerza. Después de todo, no está claro qué detalles se esconden en la resurrección del emperador negro, y tampoco se sabe si realmente eligió al emperador negro al final. Los pensamientos de Bernadette se fueron alejando poco a poco, con una sensación indescriptible. Sin embargo, Star interrumpió rápidamente sus pensamientos y comenzó a hablar sobre el contenido serio de la transacción.
Quiero obtener las propiedades Beyonder del hombre sin rostro, o la glándula pituitaria mutada del cazador de las 1000 caras y 80 mililitros de su sangre, y las propiedades de la sombra de piel humana. Por supuesto, si tienes un objeto mágico hecho con las características extraordinarias del hombre sin rostro, también está bien. Puedo comprarlo con un sobreprecio. Esta parte no forma parte de la recompensa por proporcionarte pistas rituales y ayudarte a completar la promoción. Simplemente miró al sabio oculto que huyó porque reveló algo del aura de entre la realidad y la ilusión. Esta se preguntaba si este sabio oculto no se atrevería a aparecer cuando decidiera ascender como mirón secreto en el futuro. Pero pronto decidió que sería mejor centrarse en la próxima secuencia 6 y en la ceremonia de la secuencia 5 que requeriría que él se presentara y se convirtiera en el líder. Star comprobó el progreso de la digestión de su poción de jugador. Mantener ese canal de empatía fue muy agotador al principio, e incluso agoté todos los hechizos protectores del alma mientras escuchaba los murmullos del verdadero creador. Ante tal reacción, Star prácticamente agotó su última vida, es decir, el progreso del rol del jugador y la posibilidad de resurrección. Afortunadamente, había digerido la poción jugador antes de llegar a Ciudad Tingen, de lo contrario el efecto de la ceremonia de manipulación final de Star no sería tan bueno, e incluso podría abandonarse a mitad de camino. Desde esta perspectiva, la chica que le ayudó a digerir la poción también jugó un papel aquí. Al recordar la característica extraordinaria del psicólogo en su bolsillo, Star sonrió. Luego, habló tranquilamente con Bernadette sobre los materiales extraordinarios que se necesitaban para ascender a jugador. Aunque el progreso de la digestión de la poción jugador se perdió en la batalla anterior, completar el logro de salvar la ciudad de Tingen y mezclar con éxito sus propios bienes privados en el proceso también le permitió a Star digerir la poción jugador nuevamente. Casi la cago. Estaba a punto de recurrir a trucos poco convencionales e invocar a un Deus Ex Machina. En ese momento, Star, quien acababa de completar la manipulación del ritual, suspiró e incorporó este sentimiento a su rol de jugador. Por lo tanto, debido a que involucraba a los dioses, y había tantos públicos de alto nivel en Ciudad Tingen. De hecho, después de la batalla en la ciudad de Tingen, su poción de jugador fue completamente digerida nuevamente bajo estos asentamientos. Me pregunto si aprovechar la ceremonia que la Sociedad Aurora había preparado minuciosamente, puede considerarse como ayudar a los jugadores en su actuación. Al igual que entrar en las casas de los aldeanos y robar cosas. Star sintió que sus pensamientos eran un poco extraños. Pero cuando se trata del Aurora Club, tiene otra idea. Durante esa ceremonia, el canal que Star construyó no se limitó al de Ciudad Tingen. Para ser honesto, él fue quien más se benefició de Ciudad Tingen. En cuanto a las grandes pérdidas, bueno, parece que los que sobreviven ahora tienen ganancias diferentes. Star, que no sabía que Ince había sido objeto de la loca venganza del escritor, de repente sintió que la situación en Ciudad Tingen era simplemente una palabra: ganar. De todos modos, todos ganan a lo grande. La diosa y Adán completaron su plan. Un cierto Escoria se hizo santo. Los habitantes de la ciudad de Tingen lograron salvar sus vidas a pesar de estas conspiraciones. Bernadette completó el ritual. Star ha conseguido resultados actualmente imprevistos. Todos tenemos un futuro brillante. Espera, parece que me perdí a alguien. ¿Quién es? Olvídalo, no hablemos de ello por ahora. Después de discutir el asunto con Bernadette, en cuanto al asunto de su padre, consideraré si revelar algo después de encontrar a mi querido hermano para apoyarla. Además, como acaba de ascender y aún no se ha estabilizado, es mejor no contarle sobre el cielo estrellado. Entonces Estrella escuchó la respuesta de Bernadette. Ya veo. Son esos dos materiales extraordinarios necesarios para ascender al nivel del hombre sin rostro. Especulando que Star podría conocer a una divina, Bernadette continuó. Pero solo puedo producir un objeto mágico similar. Tiene 5 habilidades extraordinarias, así que el precio no es barato. Unas 5.500 libras. Deberías tener una forma de extraer las características de Beyonder. Si no, puedo ayudarte.
Al ver a Bernadette explicar que poseía un objeto mágico que podía cambiar su apariencia y disparar cañones, y que después de destrozarlo, extrajo la característica Beyonder del hombre sin rostro, Star asintió con satisfacción. Así es como debería ser una organización secreta. Él decidió. Encontraré una oportunidad de unirme a Element Down en el futuro. Pero antes de eso, Star tenía una petición. Star meneó la cabeza y le dijo a Bernadette, puedo obtener las propiedades extraordinarias de los objetos mágicos por mí mismo. Hay algo que quiero decirte. Justo ahora, ante los restos del verdadero Creador, el Hijo de Dios, te pedí que tomaras algo que guardarás temporalmente. ¿Podrías dármelo, por favor? No hay nada de malo en eso. Es solo que contiene la contaminación del verdadero Creador y conlleva su maldición. Si se rompe el sello, los rumores filtrados matarán a mucha gente. ¿Seguro que quieres llevártelo? Bernadette estaba un poco confundida. Después de todo, esto era algo que podría llamarse un sello de primer nivel. Star sonrió y no dijo nada. Al ver esto, Bernadette no dijo nada más y le entregó la cosa a Star, y luego lo vio usar el poder del campo orden para distorsionar temporalmente el efecto del sello. El poder del reino del orden. Distorsión. Bernadette se mordió el labio ligeramente y una mirada complicada cruzó sus ojos azul oscuro. Capítulo 173. La rueda de la fortuna y el mundo. Bernadette se fue. Sintiéndose incómodo por la extraña mirada que ella le dirigió, Stan le pidió a Bernadette que lo llevara a las afueras de Tingen. Pero antes de irse, los ojos azules de Bernadette lo miraron profunda y reservadamente. Star no tomó este asunto en serio, solo estaba pensando en el próximo plan. De hecho, antes de partir, pensó en su nueva identidad como el hombre sin rostro y le pidió a Bernadette que creara un chaleco llamado Alwaine. El nombre encaja con lo que hará a continuación el invitado extraño de la secuencia 6 del camino manipulación. Viene de un cómic extranjero que vi en mi vida anterior donde alguien llevaba ropa interior por fuera. De hecho, Star también quería llamar a esa persona con otra parte de su nombre original, pero después de pensarlo, decidió no hacerlo. Sentía que no podía soportar ese nombre. En cuanto al apellido, también viene de ese cómic. El hombre súper rico de la ingenua ciudad gótica. Tiene una buena implicación para el negocio que está por iniciar. Sin embargo, tenemos a Batman, pero ¿dónde está Joker? Star miró en cierta dirección de Ciudad Tingen. Parecía haberle pedido a la dama mensajera que le ayudara a devolver el cuerpo de Glenn al lugar donde solía vivir. Aunque esto atraería parte de su atención, para ellos yo ya era un aldeano conocido y se consideraba que estaba en su radar. No sé cómo me tratarán después de haber causado semejante cosa. Pero Star ya no estaba en pánico. Ya no era el niño ignorante que era hacía 2 meses. Sin mencionar la acumulación durante este periodo, al menos el complemento entre la realidad y la ilusión le ha dado a Star protección básica. Además, Star que impidió que el dios malvado verdadero creador descendiera y salvó la ciudad de Tingen. Incluso ese sacerdote ruso tendría que aceptar temporalmente su favor. Después de todo, sabía que la sociedad Aurora estaba planeando esta ceremonia de Adviento, pero aún así se sentó y observó cómo la situación se desarrollaba hasta este punto, permitiendo que el culto de la bruja cambiara la ceremonia a esto. Si no fuera por mí, incluso si este sacerdote ruso no le importara que la gente de Ciudad Tingen pudiera morir en la conspiración del culto de la bruja y la sociedad Aurora, tendría que evitar que su otro lado loco realmente viniera aquí, ¿verdad? Por supuesto, tal vez a él realmente no le importan las vidas de esas personas. Pero el otro, al menos como verdadero Dios, también debería agradecerme por ayudarlo a proteger tantas anclas, ¿no? En cuanto al problema causado por los bienes privados que ésta trajo a la ciudad de Tingen, no hablemos de ello, hizo que todos se sintieran muy avergonzados. Por supuesto, antes de que el caos que he creado en Ciudad Tingen haya fermentado completamente, primero trataré algunos asuntos triviales. No me malinterpretes, Star no quiere hacer nada ahora mismo. Star proporcionó una semilla, ofreció una oportunidad y agregó algunas ideas como referencia.
En este momento, les toca a ellos darse cuenta de sus propios errores, y Vista puede usar la elocuencia de un abogado y la empatía de un paciente murmurador para incitarlos, para que este movimiento pueda lograr los mayores resultados. Además, para entonces, las tres iglesias principales y las autoridades oficiales debieron haber notado los grandes movimientos en Ciudad Tingen. La declaración de esta fue simplemente una admisión de culpa. Aunque quisiera morir, no lo haría. Pero, de nuevo, el ritual del camino de la manipulación se trata de hacer las cosas uno mismo, y las habilidades extraordinarias que proporciona también son muy útiles para hacer las cosas uno mismo. Algunas habilidades realmente coinciden con las del camino cazador. Si no lo utilizo, no sería un desperdicio de toda mi configuración. Star pensó en ello y pensó en su idea anterior de encender un fuego, y no pudo evitar quejarse. ¿Qué es esto? Un viajero en el tiempo que no quiere causar problemas no es un buen viajero en el tiempo. Mirando la zona de la fábrica a lo lejos, Star se encogió de hombros y murmuró para sí mismo. No importa, vayamos a casa primero. Tenemos que ir paso a paso. A lo largo del camino, vio a algunas personas discutiendo apasionadamente, a otras discutiendo débilmente y a otras actuando en silencio. Esta escena de ebullición del sentimiento público parecía como si fuera solo cuestión de tiempo antes de que se iniciara un incendio. No, parece que se incendió. Star observó que, como los trabajadores se habían ido a casa colectivamente debido a la huelga, incluso los cocheros habían renunciado a sus trabajos y los carruajes tuvieron que suspenderse temporalmente. Casi no había transporte público en la calle, así que no tuvo más remedio que caminar a casa. Pero aún así estaba muy feliz. Especialmente cuando ves que algo inesperado aparece en la casa. Star tiene más confianza en el próximo plan. Este día está destinado a ser un día inolvidable para el equipo Nighthawks en Tingen City. Incluso sin mencionar la salida de algún determinado miembro del equipo. Tan solo lidiar con la serie de consecuencias provocadas por la ceremonia de la Sociedad Aurora en las afueras de Ciudad Tingen es suficiente para dejarlos abrumados. La casa con la chimenea roja se ha convertido en una ruina. El primero en llegar al lugar fue el tardío castigador fabricado de la Iglesia de las Tormentas. Utilizaron la habilidad del viento bendecido en las reliquias sagradas para aprovechar el poder del viento y corrieron a los suburbios lo más rápido posible. Sin embargo, aunque la Iglesia de la Tormenta se apresuró a entrar, al final no pudieron desempeñar ningún papel y solo pudieron limpiar el campo de batalla. Después de que las vides se dispersaron, lo más visible que quedó en el campo de batalla, además de las características Beyonder pertenecientes al obispo Rosa y al monje, fueron las cartas del tarot esparcidas en el núcleo original de la ceremonia. Y las dos cartas principales del tarot en el medio, la carta del arcano mayor, estaba medio insertada en el suelo, dejando al descubierto la cara de la carta. Está la tarjeta de la rueda de la fortuna con una bestia con cara de león parada sobre una rueda circular. La tarjeta mundo presenta bailarines bailando en una corona de laurel. Estas cartas del tarot recordaron a un grupo de Beyonders oficiales bien informados, especialmente a la espada de la diosa Creste, que conocía Ghost Rider, el caso Capin. Estas cartas del tarot también fueron colocadas en el lugar. Sin mencionar que el hombre con la máscara de calavera dejó una profunda impresión en la gente. Sería una pena no conectar ambas cosas y realizar la investigación que se espera de un Beyonder oficial. Ahora finalmente podemos confirmar. Ha surgido una nueva organización secreta, que utiliza cartas del tarot como símbolo y nombres en código para sus miembros. Algunos Beyonders oficiales que llegaron más tarde pensaron que el resentimiento en la ciudad de Tingen fue causado por la visita del club de tarot al cadáver. Este viejo enojado saltó y maldijo con la cara roja. Esta nueva organización secreta BEB causó un incidente de tal magnitud nada más llegar. Simplemente no se toman en serio a las autoridades. Afortunadamente, ustedes, los halcones nocturnos, ayudaron a resolver este asunto. De lo contrario, esta nueva organización secreta que ha unido fuerzas con la Sociedad Aurora podría haber provocado deliberadamente un disturbio en Ciudad Tingen. Creía que la Sociedad del Tarot y la Sociedad Aurora habían unido fuerzas para incitar a los trabajadores de Ciudad Tingen a un motín.
Si los vigilantes nocturnos no hubieran terminado la ceremonia a tiempo, Ciudad Tingen probablemente se habría teñido de rojo debido a la resistencia y la lucha de los trabajadores en todas partes, cumpliendo así las condiciones para la llegada del verdadero creador. Pero Crestai meneó la cabeza y dijo, no, nosotros no. Se sospecha que Beyonder usa el nombre clave Rueda de la Fortuna. Salvó la ciudad de Tingen. O mejor dicho, esta organización secreta representada por las cartas del tarot salvó la ciudad de Tingen. ¿Eh? ¿Es realmente así? Son un grupo de personas extraordinarias oficiales, y necesitan una organización secreta que los ayude. Incluso el castigador fabricado más emocionado, se quedó en silencio en ese momento. Crestai no detuvo su análisis. La carta principal, la Rueda de la Fortuna, es fácil de entender, ya que es el nombre clave del Ghost Rider. ¿Qué pasa con las otras cartas? Especialmente la tarjeta Mundo. Parece que esta carta del Arcano Mayor es la última de las 22 cartas del tarot, opuesta a la carta principal, el Loco. Según algunas interpretaciones místicas, la composición de la carta Mundo es muy similar a la de la carta Rueda de la Fortuna. Entonces, el Mundo es el nuevo miembro de esta organización secreta, el nuevo miembro liderado por la Rueda de la Fortuna. ¿Existe alguna cierta conexión entre ellos? Capítulo 174. El maestro es bondadoso. No es que Klein no conectara a Klen con la sociedad del tarot. Al fin y al cabo, fue Klen quien le habló de los rituales de la sociedad Aurora. Antes de esto, Klein acababa de terminar de hablar sobre el ritual de la Sociedad Aurora cuando esta organización vinculada a las cartas del tarot se involucró. Aunque Klein atribuyó la mitad del crédito por este incidente al informante de la Iglesia de la Noche Vieja que había sido atacado por la Sociedad Aurora y desapareció misteriosamente. Esto no exime de sospechas a Klein. Sin embargo, tratándose de un acto que ha supuesto una contribución tan significativa, las palabras de Klein podrían tomarse a la ligera. Porque hay otras posibilidades, como que el informante tenga algún tipo de relación con la nueva organización secreta que utiliza las cartas del tarot como símbolo. Si Klein todavía viviera. Después de confirmar la desaparición de Klein, Nighthawk, y combinarlo con la respuesta del equipo Nighthawk a este incidente. Crestai no era una persona torpe e inmediatamente llegó a una conclusión razonable. El nuevo miembro del hombre enmascarado traído por Ghost Rider es muy probablemente Klein. Pero al final, ¿por qué Ghost Rider vio cómo la criatura espiritual se llevaba el cuerpo de Klein? Crestai siempre pensó que tal vez Klein Moretti le debía dinero a esa criatura espiritual. Las criaturas del mundo espiritual no tienen este tipo de estilo de pintura. La mayoría de ellos son raros. ¿Cómo es posible que se les compre así? El mundo espiritual no fue abierto por Klein. Incluso los caminos secuenciales como bruja espiritual y guardián de la puerta, que tienen conexiones cercanas con seres espirituales, no pueden comprar fácilmente una fuerza de combate tan poderosa. Entonces, Klein pagó un precio especial, tal vez tan importante como su propia vida, para que la criatura espiritual lo suficientemente poderosa como para seguirlo se llevara su cuerpo incluso después de su muerte. Entonces, el Ghost Rider vio algo, pero no impidió que la criatura espiritual hiciera lo que hizo. En cuanto a la especulación de que Klein y Ghost Rider podrían estar conectados con la organización relacionada con las cartas del tarot, Cresta no estaba seguro por el momento, por lo que no dijo mucho. Los halcones nocturnos de Ciudad Tingen no necesitaban saber sobre la situación de Backlund por el momento. Por supuesto, esto también se debió a que Crestai estaba mirando a Leonard con ojos rojos frente a él con cierta vacilación, y preguntó con cierta duda. ¿Estás seguro de que quieres unirte a los guantes rojos? Sabes, la misión que enfrentamos es extremadamente difícil y peligrosa. Aunque no sea tan difícil como hoy, debemos estar preparados para reforzar a los halcones nocturnos que envían señales desde el reino de Loen. Como había más mano de obra para lidiar con el movimiento inusual del objeto sellado detrás de la puerta Chanis que perdió la supresión de las cenizas sagradas, el equipo Nighthawk en Ciudad Tingen sufrió pocas bajas esta vez. A excepción de un miembro que se unió hace más de un mes y compartió generosamente sus conocimientos sobre el método de actuación. Recordé al compañero de equipo de aspecto común pero misterioso y confiable que había luchado junto a mí, y recordé el par de manos pálidas que perforaron el pecho de mi compañero de equipo.
Parecía haber llamas ardiendo en los ojos verdes de Leonard. Miró a Crestel. Sí, diácono, me gustaría unirme a los guantes rojos. Mientras te unas a este equipo de élite de Nightaux, podrás rastrear y capturar a las personas malvadas que estás vigilando sin restricciones. Incluido Vince Sanguil. Espera, Klein, definitivamente te vengaré. Los ojos de Leonard se volvieron fríos, apretó los dientes y murmuró para sí mismo en silencio. Después de pasar más de un mes juntos, Leonard ha llegado a apreciar a este compañero de equipo igualmente misterioso, especialmente desde que Klein resolvió el problema de la vida de soltero de su amado capitán. Esto solo fue suficiente para que Leonard odiara extremadamente a Ince por matar a Klein. Desde Sanguil, debes permanecer con vida hasta que me vuelva más fuerte. Después de que Crestel aceptó en silencio, Leonard entrecerró los ojos, puso una sonrisa sin ninguna sonrisa y tomó una decisión secreta en su corazón. El capitán Dunn, de pie junto a él, tuvo la misma idea. Dunn era un hombre que se preocupaba por sus subordinados, sin mencionar que este subordinado los había ayudado a él y a la señora Dahlia a superar sus diferencias y finalmente casarse. Sin embargo, está relativamente tranquilo y esperará hasta que el equipo Nightaux en Ciudad Tingen complete su misión antes de enviar los materiales relevantes a los principales líderes de la iglesia de Vernicht. Fue a Batlund como una secuencia 7 pesadilla e intentó avanzar a la secuencia 6 maestro de Requiem para vengar a Klein. Así se formó oficialmente la Alianza de Vengadores de Ciudad Tingen. Además de este asunto, hay otro por resolver. ¿Quién informará a la familia de Klein sobre su desaparición? O, en otras palabras, decirles que lo más probable es que Klein esté muerto e incluso su cuerpo haya sido llevado por esa criatura espiritual. Los ojos de Leonard y el capitán Dunn se oscurecieron al mismo tiempo cuando pensaron en esto. Leonard apretó los dientes y dijo, iré a avisarles. Pero el capitán Dunn lo detuvo. Sus ojos grises estaban llenos de nostalgia y tristeza mientras hablaba. Será mejor que me vaya. Como capitán, es mi culpa por no haberlo cuidado bien. Klein murió en la secuencia 9. Me voy. La culpa se reflejó en los ojos de Leonard. Que se enfrentara a la escena que menos quería afrontar. No, yo iré. Dunn negó con la cabeza. Yo iré. Hasta que la discusión fue interrumpida de repente por Crestel. Lamento decirle que aún quedan algunas cosas por resolver. Se trata de las consecuencias del ritual que se invierte. ¿Qué pasó con esa ceremonia? Parecía que después de que se cambió la ceremonia, solo permitió que la gente de la ciudad de Tingen empatizara con la difícil situación de los pobres y la clase baja, y no había nada a qué prestar atención. Por supuesto, debemos ser cautelosos con la declaración oficial y no podemos admitir que esto sea misticismo. Simplemente debemos difundirlo de forma unificada. Crestel suspiró imperceptiblemente y continuó. También sabéis que es un canal hecho de resentimiento. Además, ese ritual fue en su día un ritual de descenso divino del verdadero creador, por lo que resulta un poco difícil de soportar para la gente común. Solo ha pasado un tiempo y parece que ya hay gente herida. Crestel frunció el ceño, pensó en el contenido relevante y añadió algunas palabras. Para ser precisos, no es que estuviera herido, sino que se sintió psicológicamente abrumado por el cuestionamiento de esas personas resentidas, y necesitaba que profesionales como nosotros lo atendiéramos. Para ser más precisos, fueron los nobles de la ciudad de Tingen quienes ya estaban acusando a las 3 iglesias principales de algo. Pero sea como sea, este asunto debe ser manejado por personas oficiales extraordinarias. Aunque esta razón realmente tiene una especie de humor negro de el amo, es bondadoso y no soporta a esta pobre gente. Por lo tanto, el primer día de este incidente, las 3 iglesias principales todavía tienen que asignar urgentemente algo de mano de obra para este aspecto. Dirección del viento en función de la presión y, de paso, investigar el impacto específico en este sentido. Leonard y el capitán Dunn, 2 pesadillas de la secuencia 7, sin duda eran muy adecuados para tal tarea. Capítulo 175 Rojo en el océano subconsciente. Por supuesto, lo que aquel grupo de personas reflejó fue mucho más que eso. Y aquellos intocables que se declararon en huelga. Sin embargo, esto no está dentro del ámbito de consideración de Crestel.
Porque, frente a la iglesia, son los creyentes quienes aportan la fe, y la iglesia generalmente no interfiere en estos asuntos. A lo sumo, esos nobles pueden ayudar a gestionar esta sociedad en este proceso, lo cual es más conveniente. Además, Creste Césima se detuvo por unos segundos, pensando en el proceso en el que el verdadero creador casi logró llegar, y pensando en el resentimiento de Ciudad Tingen que había experimentado personalmente. Añadió interiormente. El descenso del verdadero creador de Tingen y los inexplicables cambios en el ritual apuntan a un problema. Lugares como los distritos fabriles, donde se reúnen los pobres, se han convertido en focos de aparición y reproducción de dioses malignos. Si la realidad coincide con lo que transmiten esas quejas, me temo que el Consejo Cardenalicio tendrá que tomar este asunto en serio. Resulta que los secretos que el ejército del reino ocultó la semana pasada tras Capín pueden servir como moneda de cambio. A cambio, el reino puede impulsar los cambios correspondientes lo antes posible. Esta vez, la información recopilada por Leonard y Dunn, los investigadores de Tingen City, también podrá compilarse en datos auténticos en la próxima reunión de cardenales y reflejarse en la iglesia como prueba. Sin embargo, una pregunta aún persistía en la mente de Crestei. Es decir, después de que Ghost Rider revirtiera el ritual de descenso divino del verdadero creador, ¿esperaba que el resentimiento tuviera tal impacto en la ciudad conectada de Tingen? ¿Lo hizo a propósito o fue un accidente? Por otro lado, 2 personas de la ciudad de Tingen fueron enviadas para investigar la situación. Después de un tiempo, pudieron determinar inicialmente que esta ceremonia no debería tener ningún impacto negativo en casi todos los residentes de la ciudad de Tingen. En cuanto a cuestiones más relacionadas, como si existen peligros ocultos bajo la influencia del dios malvado, eso no es algo que Dunn y Leonard, que son de la secuencia 7, puedan resolver solos. En resumen, esta misión de investigación puede considerarse que ha llegado a su fin temporalmente hoy. Por supuesto, durante este periodo, Leonard y Dunn estaban inevitablemente molestos por las demandas irrazonables de esos nobles. El rostro de Leonard estaba lleno de impotencia y se quejó al capitán Dunn. Esta gente es realmente especial. Deberían simplemente darles a los trabajadores unos días libres y compensarlos adecuadamente después, pero esto ha tocado la fibra sensible de algunos. No sé si el canal de empatía creado durante esa ceremonia realmente funcionó para estas personas. Después de experimentar la difícil vida de los pobres de clase baja, ¿es posible que haya gente tan tacaña? Dunn sonrió y no negó la declaración de Leonard. También se sintió un poco impaciente con una persona tan egoísta e irrazonable, sobre todo porque les quitaba el tiempo que deberían haber dedicado a consolar a las familias de sus camaradas para hacer tales cosas. Es una suerte que no haya muchos nobles que hagan estas peticiones. Pero Dunn pronto volvió a fruncir el ceño y suspiró profundamente. Él asintió levemente y le dijo a Leonard, al menos estos son los que todavía hablan y no son tan tercos. Tras la destrucción del ritual, el resentimiento acumulado pareció intensificarse por alguna razón desconocida, lo que permitió que todos en Ciudad Tingen sintieran algo de lo que les ocurrió a esos seres resentidos en vida. Es tan claro como si todos hubieran hecho alguna comunicación espiritual o adivinación respecto a esos agravios. El efecto final es diferente. Quienes se sienten culpables o se identifican con la situación parecen obtener algunos beneficios. Otros que están atormentados por el resentimiento no tienen tanta suerte. ¿Recuerdas a ese señor Videl? Jaja, el daño que sufrieron esas personas fue incluso más grave que el problema que él sufrió al principio. Muchos se han desmayado por completo y yacen en casa. No nos encontramos con esta gente ahora mismo. Esas cosas preciosas que yacen allí son, obviamente, personas que se enorgullecen de su estatus aristocrático y no están dispuestas a agachar la cabeza ante las acusaciones de esas personas resentidas. En ese momento, la situación obviamente se había vuelto bastante seria, de lo contrario los vigilantes nocturnos de la iglesia no habrían sido notificados con urgencia. Pero si Leonard y Dunn hicieran comentarios, solo pensarían que tal vez estas personas merecían el sufrimiento que estaban padeciendo. ¿Quién hizo que esta gente careciera de cualquier tipo de conciencia humana?
es como si los hubieran alienado. Además, tal como dijo Dunn, también vieron los efectos positivos de esta ceremonia. Sin mencionar las cosas que revelarían la postura política, también evitaron tácitamente mencionar la huelga allí. Hablemos solo de las cosas prácticas. Por ejemplo, vieron a un hombre sin hogar que había estado sufriendo una enfermedad durante muchos años, y su condición física mejoró milagrosamente, como si alguien lo hubiera restaurado con el efecto curativo de la magia ritual. ¿Es esto causado por esos resentimientos? Pero esto es solo el remanente espiritual de las emociones más difíciles que una persona experimenta antes de morir. No debería tener tanto impacto. Cada resentimiento por la muerte es insignificante. Incluso si se acumula en número, es imposible que tenga un impacto tan grande en la realidad y en Ciudad Tingen. A menos que exista un núcleo más fuerte y persistente que los convierta en un todo. ¿Se debió esto a una mutación en el ritual? ¿Estaba relacionado con el poder de los dioses? En resumen, estas especulaciones también preocuparon tanto a Dunn como a Leonard. Al fin y al cabo, aunque se trate de un alma resentida o de un espíritu maligno, es difícil que tenga tal efecto, y mucho menos algún resentimiento. Siguiendo el principio de imparcialidad, Dunn también intentó disipar los efectos negativos de aquellos objetos preciosos que ya se habían desmayado, erigiendo altares a su alrededor y utilizando magia ritual para eliminar el resentimiento restante. Sin embargo, esos resentimientos parecían haberse disipado, y los afectados parecían haber quedado inconscientes por otra fuerza que no podían manejar. Es previsible que aquellas personas que se vean enredadas en esos resentimientos sufran inevitablemente pesadillas recurrentes y no tengan paz en los días venideros. Dunn y Leonard no se sintieron culpables por registrarlo en el informe. Han hecho todo lo que debían hacer. Respecto de las experiencias de esas personas, Dunn y Leonard llegaron a un consenso. Los pensamientos de estas personas son dignos del sufrimiento que han soportado. Una vez finalizada la investigación, Dunn y Leonard irán a consolar a la familia de su fallecido compañero Klein. ¿Dónde tendrían tanto tiempo que perder con ellos para proteger algo? La iglesia no está bajo su jurisdicción, e incluso tiene el derecho de impedirles actuar imprudentemente. ¿Y el resto? Dunn y Leonard no pudieron ayudar más. Por el misticismo, si no sabes, no sabes. Por supuesto, esto realmente está más allá de sus capacidades. En el océano del subconsciente colectivo. El fondo sólido, difuso y gris tiene rayos de luz y sombras que se mecen y se deslizan sobre él. Son densos y se superponen, como un mar ilusorio, flotando y ondulando. Este es un mundo espiritual sin límites que conecta a todos los seres vivos. En el océano ilusorio formado por el subconsciente colectivo de todos los seres vivos, cada gota de agua en el lugar profundo y oscuro es como un rayo de luz y sombra, y parece representar un punto de conciencia y una marca. La conciencia en cada alma está realizando ciertos intercambios con el mar del subconsciente colectivo. Cada espíritu ha dejado tras de sí una conciencia profunda que la gente común no puede captar ni explorar y constituye una pequeña parte de este lugar. En algún momento, apareció una figura vestida con una sencilla túnica blanca. Tenía pupilas claras, barba dorada, expresión cálida y reservada, y una cruz colgante en el pecho, lo que le daba el aspecto de un sacerdote común y corriente. Mirando las olas rojas que se elevaban frente a él, el hombre vestido como un sacerdote común casi perdió su amable sonrisa. Arqueó las cejas frívolamente, finalmente sostuvo el guión en su mano y suspiró imperceptiblemente. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 176. No hay necesidad de enviar cuchillos familiares ni nada por el estilo. Calle Southland, empresa de seguridad Blackthorn. Después de informar los resultados de la investigación al diácono mayor Crestey, Dunn y Leonard se miraron, sin saber cómo enfrentar a la familia de Klein a continuación. La atmósfera quedó en silencio en este punto hasta que Crestey tomó la iniciativa de preguntar sobre este asunto. ¿Estás seguro de que quien se llevó la criatura espiritual era Klein? Sí, a juzgar por sus hábitos de lucha y su coordinación, debería ser Klein, un miembro de nuestro equipo. Con el corazón apesadumbrado, Dunn respondió con un dejo de preocupación en sus ojos grises.
Porque hay demasiados puntos sospechosos sobre Klein, incluso si ignoramos cómo fue capaz de confirmar que la noticia sobre la descendencia del dios malvado era cierta en primer lugar. La mera mención de la conexión final con ese ser espiritual hace que uno se pregunte, ¿tendrá algún secreto? ¿Es siquiera un espía enviado por esa existencia a la Iglesia de la Noche? Si se sospechaba que Klein era un espía enviado por otra organización, incluso la pensión a su familia después de su muerte sería difícil de aprobar. Sin siquiera los varios miles de libras de pensión, ¿no significaría eso que Klein ha perdido el último legado que podría haber dejado a su familia? El capitán Dunn no quería que esto sucediera. Afortunadamente, Crestel no dijo nada al respecto. Simplemente se lo explicó a Dunn y Leonard, y les pidió que consolaran a la familia del difunto Klein y tuvieran cuidado con sus palabras. Después de todo, la Iglesia de la Medianoche ni siquiera trajo su cuerpo con ellos. Esto hizo que fuera difícil para Dunn y Leonard enfrentarse al hermano y la hermana de Klein. Y, en teoría, tal vez podrían rehacer la historia para que la familia de Klein pudiera sentirse más consolada. Aunque suene ridículo. Pero pase, lo que hay que afrontar hay que afrontarlo. Entonces, después de una conversación con Lord Crestel, Dunn llevó a Leonard a la casa de Klein. Cascabeles, cascabeles. En el número 2 de Daffodil Street, Dunn tocó silenciosamente el timbre de la casa de Klein. Aunque sentía que lo que decía Lord Crestel era solo teóricamente posible, a Dunn todavía le resultaba un poco difícil aceptarlo. Sin contar a gente común y corriente como el hermano y la hermana de Klein. ¿De verdad quieres decir algo así? La puerta se abrió lentamente y Dunn vio el rostro de Melissa, que ya no estaba tan delgada y tenía un cierto color. Después de considerar sus palabras, los ojos grises de Dunn se encontraron con los brillantes, pero ligeramente nerviosos ojos marrones de Melissa. En el número 2 de Daffodil Street, Melissa estaba sentada en el sofá, esperando que su hermano Klein volviera a casa. Hoy, debido a este inexplicable incidente en la ciudad de Tingen, los estudiantes se declararon en huelga. Benson se sentó a su lado, esperando con su hermana Melissa, su postura algo tensa. Como hermano mayor, ya había anticipado vagamente que el trabajo de su hermano menor no era un trabajo común. Después de todo, ¿qué empresa de seguridad cuya misión es encontrar, coleccionar y proteger antigüedades pagaría a sus consultores los salarios por adelantado y les daría bonificaciones de vez en cuando? Y en realidad tiene alguna conexión con el departamento de policía. Especialmente para un graduado universitario, el salario es muy generoso, llegando a 3 libras por semana. Así que cada vez que Klein regresaba tarde de una misión, siempre veía a Vanya y Melissa esperando en la puerta principal. Hoy no es una excepción. Espero que la realidad no sea tan angustiosa. De repente, oyeron el timbre sonar, ding dong, ding dong. Melissa se levantó con cierta expectación y trotó hacia la puerta. Al girar el picaporte y abrir la puerta, Melissa se quedó atónita por un momento porque no conocía al visitante. Este es un joven de cabello y ojos negros. Su apariencia emociona a primera vista, y posee un encanto extraordinario e indescriptible. Disculpe, ¿quién es usted? Preguntó Melissa. Hola, mi nombre es Star y conozco a tus 2 hermanos. Él dio una sonrisa sincera. La voz de Leonard estaba un poco ronca y no se atrevió a decir nada. Cuando realmente se enfrentó a la familia de Klein, se volvió tímido. Sin embargo, las reacciones de Melissa y Benson superaron las expectativas de Leonard. En realidad aceptaron con bastante calma la mentira que les habían tejido. Entonces, Klein sí que va a estar en el extranjero por un largo tiempo. Es posible que no podamos volver a vernos por un tiempo, ¿verdad? Benson preguntó, queriendo verificar los hechos con el capitán Dunn y los demás. Son tan estúpidos, realmente. ¿Cómo pudo realmente suceder algo así? Los ojos de Leonard estaban rojos. Nunca imaginó que, tras la muerte de Klein, tendría que decirle palabras tan hipócritas a su familia. Aunque fuera como lo que se dijo en el periódico hace un tiempo sobre la persona desaparecida en el ataque, sería mejor que esto. Al menos no es una mentira, pero también implica la verdad. Por supuesto, para esa persona, desaparecer durante el ataque de la Sociedad Aurora podría haber sido porque se cansó de la diversión y encontró una razón para escapar. Pero para Klein,
Klein estaba definitivamente muerto. ¿De verdad podía mentirles así a sus hermanos? Incluso en el mundo misterioso, volver a la vida de entre los muertos es simplemente imposible. Son tan estúpidos, realmente. Leonard no pudo ocultar la profunda tristeza y amargura en su corazón. El capitán Dunn, que estaba junto a él, no había pensado en apaciguarlos según lo que había dicho Lord Crestey. Esta vez, Melissa, la hermana de Klein, y Benson, su hermano, sí lo creyeron. Creyeron esta afirmación como si fuera algo que el propio Klein les hubiera dicho. Esta confianza también le hizo sentirse aún más culpable. Porque Dunn realmente no entendía cómo encubrirían la mentira si descubrían la verdad. Se trata de revelar poco a poco el hecho de que Klein está muerto. Está bien, aunque esto fue un poco problemático, Dunn estaba dispuesto a hacerlo si podía reducir el impacto psicológico en la familia de Klein. Después de un momento de silencio, Dunn y Leonard se fueron. Continuar quedándose en la casa de Klein realmente los hizo sentir un poco culpables. Especialmente cuando observamos las expresiones preocupadas en los rostros de los familiares de Klein. El capitán Dunn y Leonard no sabían qué hacer después del funeral privado de Klein. En resumen, sería fantástico si Klein realmente dijera lo que por alguna razón se le ocurrió. Simplemente voy a un lugar lejano a hacer algunos negocios. Es una lástima que ya esté muerto, y que incluso su familia tenga que permanecer en la oscuridad. Pensando en esto, Dunn se detuvo al darse la vuelta tras despedirse. Sus ojos grises se oscurecieron un poco y se alejó con un paso menos firme que antes. Melissa y Benson no pudieron evitar respirar aliviados al ver al capitán Dunn y al miembro llamado Leonard irse. Melissa, con una expresión tímida en su rostro, le preguntó a su hermano Benson, ¿por qué Klein se involucraría en este tipo de cosas? Para participar en una misión como esta, existe la posibilidad de no poder regresar por un tiempo. ¿Podría ser que Klein realmente se haya unido a alguna organización peligrosa? En ese momento, Benson dejó escapar un largo suspiro. Le costaba creer que Klein hiciera algo así. Pero finalmente sonrió amargamente y dijo, el hombre dijo que todo estaría bien. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Klein es nuestra familia. Ninguno de ellos parecía haber pensado que Klein nunca regresaría. No me atrevo a pensarlo. En cualquier caso, Benson y Melissa ahora están esperando el regreso de sus familiares. Me pregunto cómo reaccionaría Klein después de saber que le había revelado tanto a su familia. Star estaba parada en la esquina de la compañía de seguridad Blackthorn, pensando. Acariciando la pulsera realizada con la extraordinaria característica de psicólogo, Estrella recordó todo el proceso. Después de obtener la habilidad pastor del señor Z para pastorear, Star inmediatamente utilizó el hechizo de búsqueda para separar las características extraordinarias que fueron extraídas en el momento de su muerte. La característica Beyonder de psicólogo quedó plasmada en la pulsera que sostenía. La combinación directa de características extraordinarias con un objeto específico también puede crear un objeto mágico, pero este tipo de objeto mágico suele tener efectos negativos muy grandes. Similar al anillo del mago, es difícil de usar como objeto sellado, e incluso requiere atención extra y evitar posibles peligros. Con el hechizo de búsqueda, Star puede intentar combinarlo varias veces usando el método más simple. Quizás tenga suerte y cree un objeto mágico con efectos negativos dentro de un rango razonable. Por supuesto, en términos generales, incluso si Star es un tipo afortunado y tiene buena suerte, este tipo de objeto mágico formado directamente generalmente tendrá grandes efectos negativos, a menos que lleve mucho tiempo construirlo lentamente. Esto también puede deberse al loco trasfondo de este mundo. Pero no importa. Siguiendo la idea de que cuando lo correcto es difícil, entonces lo contrario, Star finalmente logró el efecto deseado después de varios intentos. Un objeto mágico con propiedades vivientes. O mejor dicho, un objeto sellado. De todas formas, las cosas serán más fáciles siempre que puedas comunicarte. Entre la realidad y la ilusión confronta estos objetos mágicos vivos y les pregunta ¿estáis conmovidos? Si se atreven a moverse, los derretiré hasta que estén tan conmovidos que no se atrevan a moverse. Así nació el objeto mágico que tenía en la mano. Star lo llamó casualmente brazalete de la calma.
Mira, ahora esta pulsera es tan tranquila y cooperativa. Este nombre debería ser muy apropiado. Después de todo, también permite que los hermanos de Klein se tranquilicen con la consuelo del psicólogo, lo que permite a Star inventarles una historia similar a Asuntos Infernales. Agregue la elocuencia del abogado y el lanzamiento de dados del paciente murmurante, y luego agregue el efecto del lanzamiento de dados. Finalmente, Star les dio una pista psicológica. Klein no estaba muerto, simplemente estaba en un largo viaje. Esto no se consideró engaño. Después de que Klein se llevara el cuerpo, nadie pudo confirmar su muerte. Bueno, esto se llama no hay evidencia después de la muerte. Star asintió con satisfacción. En cuanto a qué elección hará Klein después de su resurrección. Es una confesión privada para consolar a los familiares. O incluso regresar a la iglesia. Por supuesto, esto último es poco probable. Pero si Klein realmente tuvo esta idea, Star no fue incapaz de ayudarlo. Había mucha gente entrando y saliendo, pero todos parecían ignorar a Star, como si no existiera allí en absoluto. Esto se debió en parte al efecto mejorado de la habilidad anterior de confundir de Star, pero en última instancia todo fue gracias a otra cosa que encontró en casa. Una insignia con un patrón en su superficie. Con un negro profundo como fondo, puntos de estrellas brillantes rodean una luna carmesí que tiene exactamente la mitad del tamaño. Este es el emblema sagrado de la oscuridad, el símbolo de la diosa de la noche. De hecho, cuando Star estaba empacando las cosas del Sr. Z, ya había notado que el Sr. Z parecía haber quitado no solo las cenizas sagradas del cuerpo de Krusty, sino también el emblema sagrado con el símbolo de la diosa de la noche en el cuerpo de Krusty. Pero en ese momento no le prestó mucha atención, pensando que era solo una coincidencia, y dejó que Krusty lo tomara él mismo. Sin embargo, cuando Star vio este emblema sagrado oscuro con efectos especiales y extraordinarios en Klein, supo que no se trataba de una simple coincidencia. La caída de las cenizas sagradas fue organizada por el escritor con el nombre del titular de la pluma 008, por lo que es fácil adivinar qué escritor organizó la caída del emblema sagrado de la noche. Esto también se debe a que, después de notar a este compatriota suyo que no puede ser asesinado y que tiene un estatus inexplicablemente alto, Adam y Knight, los dos planificadores, puede que no les importe hacerse amigos de él. Aunque después de que Star hizo algunas conexiones a través del truco, ya no estaba tan preocupado por si la diosa invirtió o no. Pero esta ola lo elevó directamente al estatus de favorecido de Dios. Shusta dijo francamente que todavía es bastante fragante. Muchas de las cosas que necesitaremos hacer más adelante sin duda serán mucho más convenientes si podemos involucrar a la Iglesia de las Oscuridades. Y después de tal arreglo, Star también volvió en sí. Tal vez el advenimiento del verdadero creador fue planeado por Adán desde el principio hasta el final, y él no quiere que su lado loco regrese oficialmente ahora. Además, aunque Adán no es un verdadero dios, no necesita ningún ancla porque es divino por naturaleza, pero la diosa sí. ¿De verdad se quedaría la diosa con los brazos cruzados viendo cómo la ciudad de Tingen era destruida? Era la ciudad de Tingen, donde aún vivía la familia de Klein. Por lo tanto, si hay señales de que el verdadero creador realmente aparece en la ciudad de Tingen, después de que la diosa sepa sobre esto, también activará el contenedor divino ángel borrador para venir a la ciudad de Tingen. Basándose en la premisa de que los vigilantes nocturnos de la ciudad de Tingen han explicado la situación al templo sagrado, la diosa puede llegar en el momento apropiado y limpiar el campo de batalla en la ciudad de Tingen. Es solo que la diosa no puede permitir que el desastre en la ciudad de Tingen se extienda hasta cierto punto para evitar que otros dioses descubran que ella está cooperando con Adán. Para entonces, podría ser un desastre que cause muchas víctimas. Quizás esto no sea nada para ellos. Como Star supuso, estos dos seres pueden haber accedido a las acciones del culto de la bruja al planificar para la familia real. ¿Y estará Aurora con esa creación real? Simplemente asume la culpa. En cuanto a cosas más pequeñas. Star se negó a hacer comentarios. No quería pensar más en eso. No servía de nada hacer especulaciones tan maliciosas.
De todos modos, ahora podemos estar seguros de que tienen esa actitud hacia sus acciones, y el ritual de manipular el camino requiere que causemos problemas. Entonces, ¿por qué no aumentar la intensidad? Capítulo 177. Esto es un secreto. Señor Estrella, ¿tiene alguna instrucción ahora? Star giró la cabeza y vio a Crestai, el diácono principal de la iglesia de la Noche Vieja, apareciendo silenciosamente detrás de él. Curvó los labios y dijo en tono burlón, con una extraña sensación de placer: Señor Crestai, ¿cómo me atrevo? Al fin y al cabo, sigo siendo un bendito de Dios, cuyos orígenes son desconocidos y necesitan ser verificados. Decir que me estás dando órdenes es demasiado. Eres demasiado amable. Crestai se sintió un poco avergonzado. Aunque no sabía por qué un informante de la iglesia de repente se convirtió en uno de los pocos favorecidos de Dios en toda la iglesia de la noche. Si alguien más le hubiera dicho eso, Crestai habría sospechado que esa persona estaba loca. Sin embargo, estaba el emblema sagrado de la noche que se sospechaba que había sido otorgado por la propia diosa, y la noticia había sido enviada desde la Iglesia de la Tranquilidad, la sede de la Iglesia de la Diosa de la Noche en el Condado de Invierno en el norte del reino. La diosa ya había enviado un oráculo. Ahora estoy completamente seguro que la persona que está frente a mí es de hecho la favorita de la diosa. En cuanto a lo que piensa la diosa, es mejor no tener tales especulaciones. Desde su fundación, toda la Iglesia de la Noche ha servido en última instancia a la diosa. Esta es también la estructura de poder de esta sociedad con poderes tan extraordinarios como los dioses. Su poder ha llegado a la cima del mundo y necesitan la existencia de un ancla. La influencia de la Iglesia que fundó ha permeado todos los aspectos del continente. Al igual que Klein, esta también sabía que si intentaba repetir los viejos métodos en este mundo alienígena en ese momento, podría no funcionar. Es más, hay una crisis más urgente aquí. Hay un grupo de dioses exteriores fuera de la barrera que están vigilando este lugar. Las llamadas contradicciones externas son mayores que las internas. Star murmuró para sí mismo. Afortunadamente, desde el principio, había estado realizando esta labor con la idea de aunar fuerzas y no se ganó enemigos indiscriminadamente. Hasta ahora, no tenía que preocuparse por ninguna reacción negativa de la iglesia. En otras palabras, no hubo una presión excesiva por parte de la iglesia. Porque como persona favorecida por Dios, todavía tiene una misión. Cuando Star vio por primera vez la insignia exclusiva perteneciente a la Iglesia de la Noche Eterna, quedó realmente confundido. ¿Esto realmente es entregado en tu puerta? ¿Pero por qué no saludar antes de partir? Si le preguntas a Star si se sentiría incómodo al enfrentarse a un Dios verdadero que fácilmente podría eliminarlo del mundo, entonces definitivamente se sentiría incómodo. A pesar de que en realidad tiene entre la realidad y la ilusión como último impedimento, Star todavía está preocupado de que lo traten de otras maneras. Por ejemplo, como cierto maestro del rap que fue sellado en la tierra abandonada por Dios y no pudo salir. Por ejemplo, ser exiliado a un lugar inalcanzable como el Señor Puerta. En ese momento, ¿debería arrastrar a todo el mundo para ser destruido junto, o debería arrastrar a todo el mundo para ser destruido junto, o debería arrastrar a todo el mundo para ser destruido junto? Es una broma. Si realmente llega a esto, tal vez Star deje de ser tan exigente y simplemente deje que entre la realidad y la ilusión se descontrole. Por supuesto, además de las opciones anteriores. Quizás haya otras variables. Afortunadamente, nos enfrentamos a un enemigo poderoso, el fin del mundo está por llegar y todos somos del mismo pueblo. Al darse cuenta de que la diosa de Star decidió ganar. Él simplemente no sabía la razón específica por la que fue elegido para convertirse en el favorecido de Dios, por lo que Star todavía planeaba consultar a la diosa a través de un ritual. Después de todo, la diosa Liang Xiao que ha hecho una inversión, pero no va a permitir que dependa demasiado de los canales de la iglesia. Porque le fue otorgada personalmente una insignia de la noche cuando vino a mí. No estarás pensando que aquí no hay nada adecuado para invertir, ¿verdad? Estaría bien darle los materiales extraordinarios necesarios para actualizar a la secuencia 5. Entonces, cuando Star obtuvo el emblema sagrado de la noche, organizó una ceremonia en el lugar.
Ahora que se han convertido en los favoritos de los dioses, es razonable que tengan canales de comunicación exclusivos con la diosa, ¿verdad? Pronto, frente al cuerpo medio muerto de Klein, Star creó un muro espiritual y cantó en antiguo lenguaje hermético. La diosa de la noche, más alta que las estrellas y más duradera que la eternidad. Tú eres el señor del carmesí, la madre de los secretos. Eres la reina de la desgracia y el terror, el señor del sueño y del silencio. Oro por tu respuesta y por tu guía sobre lo que debo hacer a continuación. Después de todo, frente a aquel que se había convertido en Dios, Star cantó según el ritual habitual. Después de todo, este no es el señor tonto. Es una deidad realmente influyente, así que si quieres construir una relación con él, debes ser respetuoso. Después de recitar el hechizo en silencio y encender las 3 velas correspondientes, Star dejó caer una gota de aceite esencial de luna llena que simboliza a la diosa en cada una de las 3 velas. Luego, Star arrojó flores de luna, flores del sueño profundo y otras hierbas como ofrendas para la ceremonia. Aunque es posible consumirlo con la propia energía espiritual, obviamente es mejor no simplificar todo por nuestra cuenta en este momento. Al final de la ceremonia, en medio del viento aullante, las cenizas de las hierbas ardientes se elevaron y cayeron sobre el papel pergamino en el espacio en blanco del altar, delineando una palabra tras otra. El cambio está permitido, pero no puede implicar fe. Ten presente que el fin está cerca. Después de ver la respuesta oficial de la diosa de la noche, el corazón de esta finalmente se tranquilizó. Es bueno tener requisitos. Si no los tienes, no sé qué precio tendrás que pagar por este regalo del destino en el futuro. Es imposible para mí no pensar en la singularidad del dios de la muerte y el río de la oscuridad eterna. De todos modos, Star no tenía intención de considerar estas 2 cosas para saciar el apetito de entre la realidad y la ilusión al manipular el camino. Star no sintió ninguna sorpresa ante las instrucciones de la diosa. El significado de esto también es fácil de entender. Después de usar habilidades como empatía y canal con la ayuda de entre la realidad y la ilusión, Star sintió vagamente que sus acciones podrían haber causado algo en el océano del subconsciente. El ancla necesaria para combinar la fe es en sí misma una especie de contaminación para equilibrar y reconciliar la divinidad. Quizás mis acciones han permitido que esta contaminación se agrave. ¿Debería alegrarme por esto o debería preocuparme? Olvídalo. Ahora que soy el bendito de Dios en la iglesia de la medianoche, no tengo que pensar demasiado. De hecho, en este contexto apocalíptico, si quieres armar un escándalo, tienes que usar métodos diferentes. No existe un único medio para alcanzar un fin. Además, al mirar el emblema sagrado de la noche en su mano, Esta sintió que parecía tener más confianza para ayudar a Xiao que a lidiar con sus problemas familiares. Así que estaba la escena en la que Benson y Melissa fueron lavados de cerebro por Star, y estaba la escena en la que Crestel les dijo al Capitán Dunn y a Leonard que cambiaran su historia. En resumen, lo que Klein pudiera pensar a continuación no estaba dentro de los parámetros de Star. Star había hecho todo lo posible para ayudarlo a suavizar las cosas, incluso admitiendo frente a Creste que la información que Klein había proporcionado previamente sobre la sociedad Aurora provenía de él. Sin embargo, Creste estaba confundido y preguntó: «Señor Star, ¿por qué permitió que la iglesia manejara el asunto de Klein de esta manera?» Esta quería decir: es normal que solo haya un favorecido por Dios destaque en público, pero en realidad hay 2, pero debido a la identidad de Xiao que, no hay necesidad de revelarlo por el momento. Star levantó la cabeza, puso una sonrisa amable y dijo con voz suave: «Es secreto». Capítulo 178. Un esclavo de 3 apellidos. El asunto de Klein cayó en el olvido. Aunque Cresta sospechaba que era miembro del Club del Tarot, Star, quien lo presentó, también lo era. Así que después de todo, los seguidores del Señor Loco tienen libertad de creencia, y Star simplemente está asumiendo otros roles como el favorito de Dios. En cuanto a la actitud de la diosa, bueno, eso no está sujeto a consideración. Al igual que Klein, Star es al mismo tiempo un dios y un favorecido. En una relación amistosa y cooperativa con él, Star pensó en ello y luego comenzó a trabajar en qué escribir en las cartas que iba a enviar.
Enviemos uno de ellos a Will, la serpiente de Mercurio que debería estar a punto de reiniciarse con éxito, y pidámosle que ayude a entregárselo a la señorita Audrey. Como recompensa, dale las características extraordinarias separadas de psicóloga y lectora de mentes. Para las otras letras, Star pensó en algunas personas que conocía y rápidamente se le ocurrió una idea. De todos modos, ya que tenemos lo oficial con nosotros, siempre y cuando nuestras acciones posteriores no sean demasiado extremas, quizás podamos obtener apoyo en este sentido. Pero antes de eso, voy a analizar la situación con el diácono mayor Crestel. Entonces Star le hizo un gesto a Crestel para que fuera a la habitación contigua y le preguntó: Señor Crestel, si la Iglesia desea ejercer su influencia en la esfera política de Backlund, en el reino de Loen, ¿qué canales tiene a su disposición? La propia Iglesia puede presionar directamente al gobierno y a la familia real del reino. También hay algunos políticos creyentes de nuestro lado. Creste desconocía qué requisitos tenía Star, el favorecido por Dios, ni la voluntad de la diosa que representaba, pero aún así lo explicó con diligencia durante un rato. Finalmente preguntó: Disculpe, señor Estrella, ¿hay algo que quiera hacer? En otras palabras, ¿tiene la diosa algún propósito al escoger a esta persona favorecida? De hecho, aunque supuso que Klein y el Club del Tarot estaban conectados, Crested nunca esperó que el llamado Ghost Rider fuera la misma persona que Lord Star. Crested sintió que Klein podría ser el enviado por Lord Star para ser un agente encubierto en el Club del Tarot. Por supuesto, es una lástima que Klein haya muerto. Quizás es por eso que este favorito de Dios que aparece repentinamente tiene otros planes específicamente para la familia de Klein. Tal vez, este favorecido por Dios también está investigando esta recién surgida organización secreta y casi ha penetrado en el interior de esa organización. Pero para sorpresa de Crestel, Star hizo una pregunta que no tenía nada que ver con la organización cuyo símbolo era la carta del tarot. Señor Crestel, ¿cómo cree que debería manejarse la situación en Ciudad Tingen? ¿Vamos a dejarlo así y hacer la vista gorda ante todo lo que se revela detrás de la ceremonia? Crestel respondió algo confundido. Por supuesto que no. Los acontecimientos de la ciudad de Tingen han demostrado que, si no se hacen cambios en el reino, las zonas llenas de emociones negativas se convertirán fácilmente en caldo de cultivo para la llegada del dios maligno. Estoy planeando plantear este asunto en la conferencia de los cardenales y enviar a alguien a investigar. ¿Es así? Parece que si las cosas hubieran continuado como estaban, a esta espada de la diosa se le habría ocurrido esta idea después de experimentar personalmente la llegada de la Neus. Star usó su memoria mejorada para recordar el guión original y luego tuvo una idea. Tal vez sería una buena idea enviar un informe sobre la condición de la clase trabajadora en el reino de Loen a un periodista de investigación. Si hubiera habido informes de investigación y propuestas pertinentes elaborados hace mucho tiempo, los cambios correspondientes se habrían producido más rápidamente. Y lo más importante, ¿parece más conveniente hacer esto? Después de mucho pensarlo, Star finalmente perfeccionó su plan. En cuanto a por qué no propuso cambios a través de la Iglesia de la Nochevieja, solo se puede decir que Star, el bendito de Dios, no tiene fe en absoluto en su corazón. Si insistimos en hablar de sus creencias, eso es algo que solo existía en su vida anterior, y nadie lo ha mencionado aquí todavía. En cuanto a la Iglesia del lado de la diosa, ésta sintió que, a menos que fuera necesario, debía tratar de no dejar que la diosa lo controlara demasiado. Por un lado, ha crecido y, con su propia habilidad, como mucho utilizó un truco, contactó con dos ángeles que se encontraban en buenas condiciones. Por otro lado, era Star quien tenía otros planes. Originalmente, el dios con el que Star quería cooperar era otro, un rapero que, debido al banquete de la traición, se vio obligado a fusionar las emociones extremas de su cuerpo original cuando cayó y renacer en su cadáver, lo que resultó en un estado similarmente incompleto. Después de limpiar la contaminación del viejo Neil que podría haberle hecho perder el control, Star se preguntó si podría hacerle lo mismo a Bai Zhao, el creador de Silver City, el antiguo dios del sol, el predecesor de Adam y Sen Zhao. No se darán más detalles a continuación. Al fin y al cabo, la empatía consiste en equiparar el estado mental de la otra persona con el tuyo. ¿No es esto perfecto para tu profesión?
con entre la realidad y la ilusión en su lugar, incluso si se vuelve loco, puede curarse. Pero Star no se quedaría de brazos cruzados haciendo este tipo de experimento a riesgo de morir en un ataque de murmullos. Hasta la ceremonia en Tingen hoy. De hecho, Star ya lo contactó y le envió un código misterioso. Código Morse, en serio. Sin embargo, no pareció haber respuesta en ese momento, y tuvo que distraerse de usar el canal para difundir nuevas ideas a la gente de la ciudad de Tingen, y también tuvo que preocuparse por la maldición de reacción a nivel de los dioses que había creado. Entonces Estrella no lo intentó más, y cuando vio que su número de resurrecciones casi había terminado, se detuvo. Más tarde, le pidió a Bernadette el hueso de la pierna adulta del Hijo de Dios para ver si podía usar esta cosa relacionada con el lado humano de Baisao para contactarlo nuevamente. Un verdadero Dios que posee el mar del caos, la materia prima necesaria para sintetizar a Dios, y es uno de los caminos básicos más adecuados para las 5 familias. El camino del hombre colgado. Este muslo es lo que Star más codicia. Aunque debido a las 5 casas, los otros 3 dioses verdaderos, el sol tormenta y el dragón traidor, el dios del conocimiento y la sabiduría, que eran considerados traidores, definitivamente se opondrían firmemente si supieran que Star estaba tratando de curar a Baisao. Pero incluso si Star deja de lado sus 3 puntos de vista y mira a estos traidores objetivamente, sintió que debido a las características extraordinarias requeridas para avanzar a través del camino de la manipulación, sería difícil para él llevarse bien con las otras familias. Debería confiar en otros, no, en sus dioses, para obtener materiales tan importantes para mi ascenso. ¿Debería rezarles? Jaja, la gente todavía tiene que confiar en sí misma. Star así lo cree. En cuanto a las características Beyonder de secuencia alta, a juzgar por cómo Klein fue destrozado por el hermano Tormenta cuando pidió una característica Beyonder maestro de milagros, es mejor no soñar con obtenerlas sin pagar ningún precio. Si no es nuestra propia tubería característica de secuencia alta la que es así, entonces ¿qué pasa con nuestra propia tubería? Y como dice el refrán, añadir la guinda del pastel no es tan bueno como ayudar a alguien necesitado. Aprovechando el hecho de que Baisao también está en mal estado, y que entre la realidad y el vacío ignora su estado, o su estado es extremadamente alto, además de su propio ataque especial contra elementos fuente, y nivela por la fuerza su estado mental, lo que será beneficioso para él no siendo tan loco, ¿por qué no combinarlos? Star cree que una relación cooperativa de consulta igualitaria, de beneficio mutuo y de ganar-ganar así debería ser muy prometedora, al igual que la cooperación con Will, y también regala su poder de forma gratuita. Por lo tanto, esta es también la razón por la que Star está evitando temporalmente la Iglesia de la Noche. Es mejor no dejar que estas iglesias ortodoxas sepan que él no solo es el segundo al mando de la organización secreta recién surgida, la Sociedad del Tarot, sino que también tiene que creer en el dios malvado en el que cree una notoria organización malvada. El verdadero creador. Por supuesto, Star creía que estaba siguiendo al antiguo dios del sol que había liberado a toda la humanidad durante la Segunda Era, la Edad Oscura. Se trata de seguir, no de creer. Sin embargo, por el momento, el hermano Baisao todavía parece estar ignorando a la gente. Star lo pensó y no se apresuró a empezar a planificar. Simplemente usó el canal que le brindaba entre lo virtual y lo real con la ayuda de este hueso de la pierna para enviar información regularmente todos los días. Y por supuesto, utilizando la empatía. Pero está tan lejos y hay un sello de la tierra abandonada por Dios, por lo que es difícil decir cuánto efecto tendrá. Si Baisao no hubiera parecido tener alguna reacción durante la manipulación del ritual, ésta no habría estado seguro de que su empatía realmente sería efectiva en este tipo de Dios nacido de la fusión de emociones negativas extremas. ¿Será que esto también se debe al mar del caos? Después de todo, entre la realidad y la ilusión hará que uno se sienta un poco agitado al encontrarse con algo contaminado con la esencia fuente. La reacción es incluso mayor que la de encontrarse con la singularidad, estar entrado en contacto con el sabio oculto, que es la singularidad activada. Naturalmente, hay ataques especiales o efectos especiales en estos materiales originales. Basándose en la información actual, Star está especulando sobre sus propias trampas.
Incapaz de esperar alguna reacción del hermano Baisao, esta no tuvo más opción que centrar su atención en comprender el impacto de los cambios en la ciudad de Tingen y gestionar los asuntos relacionados. Esto también le ayudaría con la ceremonia para avanzar a la secuencia 4. No fue hasta unos días después, cuando ésta estaba mirando el hueso de la pierna del Hijo de Dios en su mano, que originalmente tenía un aura extremadamente malvada, pero ya no era tan malvado y se había vuelto un poco restringido, que de repente sintió como si alguna noticia llegara a través del canal que había construido. Antes de que estuviera listo para responder, Star tuvo un pensamiento extraño. Ahora ha logrado su objetivo, pero es a la vez seguidor del loco y de la diosa. Si sacrificara a Baisao, ¿eso se considera ser un traidor? Capítulo 179. Miles de años después me desperté del caos y abrí los ojos para ver este mundo. Dioses antiguos y desquiciados causaron estragos en esta tierra. Dividieron el territorio, formaron alianzas y lo gobernaron todo con tiranía y crueldad, impulsados por sus extraordinarios instintos. Los seres humanos simplemente son oprimidos por estas razas alienígenas y se convierten en sus esclavos. Hágase la luz. Salga del mar del caos, con el sol como piedra angular. De repente, cada rincón del cielo y de la tierra se llenó de una luz infinita. Así, condujo a sus seguidores a derrotar a los 4 dioses antiguos uno por uno, protegió a la humanidad, mató a los extraterrestres y recuperó la autoridad correspondiente, y estuvo a solo un paso de convertirse en el omnisciente y omnipotente. Así, 22 caminos fueron descifrados de la misteriosa tablilla de piedra, marcando el comienzo de la era de las pociones y descifrando los secretos de la ascensión a la divinidad, haciendo más fácil perder el control al alcanzar lo extraordinario. Por lo tanto, esta era fue venerada como la era gloriosa. Cuando la voluntad original despierta en el cuerpo, comienza el plan de salvación. Fue algo a la vez inesperado y razonable, bajo la poderosa atracción de agregación y la interferencia original. La fiesta de la traición, 3 ángeles repartieron sus restos. No tuvo más remedio que activar su plan de respaldo, combinando emociones extremas con la autoridad del colgado, y un bebé oscuro salió arrastrándose del cadáver destripado del dios. La maldición contaminante se extendió por todo el continente oriental, y desde entonces innumerables desastres se han extendido por este lugar ya en ruinas. Todo el continente irradia hacia afuera con la tierra caída como núcleo. Desde entonces, el poder remanente de las batallas entre los dioses permaneció aquí, convirtiéndola en una tierra abandonada por los dioses. La mitad divina solo dejó la obsesión de ser indiferente a todo. A la otra mitad de la humanidad solo le queda la locura de la personalidad negativa. Además, después de que la alianza de los 6 dioses impulsara la destrucción del Imperio Salomón, las anclas son cada vez más escasas y los estados mentales cada vez más inestables. La gloria del antiguo dios del sol no continuó brillando después de todo. Liberó a la humanidad y analizó el camino divino en la tabla de piedra blasfema. Pero su conciencia se hundió. Miles de años después, el cielo nocturno sobre la tierra abandonada por Dios todavía está envuelto en oscuridad. Hasta que apareció el mensaje que rompió el silencio, la conciencia del antiguo dios del sol finalmente ya no estaba borrosa en el caos. Una vez, él trajo gloria. Ahora hay luz que viene de la nada. En algún lugar del reino de Loen. Desde que fracasó el plan de advenimiento en Ciudad Tingen, el santo oscuro Xesma ha estado temblando de miedo esperando el castigo del Señor. Es también por esto que los periódicos han estado informando extensamente sobre lo que sucedió en Tingen City estos últimos días, pero el Club Aurora no ha salido a asumir la responsabilidad por ello. Echaron a perder la ceremonia de la venida de su Señor y ahora ansían morir para expiar sus pecados. ¿De dónde sacan la confianza para predicar? Originalmente, querían crear caos en el continente y atraer la mayor atención posible, para dar la bienvenida al regreso del Señor. Pero ahora que los planes se han arruinado, ¿cómo puedo tener la confianza para hacer tal cosa? El Santo Oscuro y otras personas extraordinarias de la Sociedad Aurora solo podían pedir el castigo del Señor con inquietud en sus corazones. Pero no lo hizo. ¿Podría ser que el Señor esté planeando algo y quiera sembrar el caos?
Después de todo, la cima del camino del colgado tiene una gran influencia en quienes están por debajo. Casi todos los que han superado la etapa de oyente de la secuencia 8 se convertirán en creyentes fanáticos del rap auténtico. Como un santo que surgió de la oración secreta de la Sociedad Aurora, aunque el santo oscuro Xesma era racional al principio, ahora se ha convertido en una de las bellezas locas. Aunque como culto que solo puede sobrevivir a la sombra de la realidad, la Sociedad Aurora tiene que tener personas que mantengan cierto grado de pensamiento incluso si están locas, y no pueden ser demasiado ostentosas. Si el verdadero creador quiere que creen un incidente, estos miembros de la Sociedad Aurora no dudarán. Pero después de orar como de costumbre, recibieron una respuesta inusual del Señor. En otras palabras, comparado con antes, ya no parecía que el Señor siempre les pidiera que fueran hostiles a Stormson y a la Iglesia de la Sabiduría. Justo cuando Xesma estaba desconcertado, sus ojos se abrieron y de repente escuchó un oráculo en su oración, lo cual era raro desde la fundación de la Sociedad Aurora hace mucho tiempo. El contenido del oráculo lo sorprendió y lo desconcertó. ¿Por qué decimos que ha aparecido el agente del Señor? Normalmente hablando, ¿no se les llama los favorecidos de Dios? Además, ¿qué significa autosacrificio? ¿Qué? ¿Quieres que sea el portavoz del Club Aurora? Cuando vio el canal establecido por Baisao a través del hueso de la pierna del Hijo de Dios, esta noticia llegó en respuesta y quedó sorprendido por un momento. Bueno, aunque había pensado antes que si la condición de Baisao podía mejorar, vería si podía aprovechar esta oportunidad para darle una identidad que pudiera engañar a la pandilla de la Sociedad Aurora, como el título de bendito de Dios, para así hacer una fortuna en el almacén de la Sociedad Aurora y robar sus monedas de oro. Pero por el momento, esta todavía no puede mejorar realmente la condición de Baisao. Aunque Baisao pudo responder ahora, esta sintió que la ceremonia de Adviento de ese día jugó un papel importante. En esta situación donde las cosas a veces son buenas y a veces malas, estar en realidad tiene la idea de simplemente hacer un trabajo y luego detenerse. Y ahora, según la intención del hermano Baisao, es para ayudarle a completar su estatus al mismo tiempo. ¿Quieres ir al Shandu Aurora Club? A Star le pareció un poco gracioso. Si la viga superior está torcida, las vigas inferiores también lo estarán. Un Dios verdadero, al final del camino, ejerce la mayor influencia sobre los creyentes de abajo. Por ejemplo, Amon borró directamente gran parte del conocimiento místico que los Beyonders bajo su mando que tenían el camino del ladrón podían obtener. Por ejemplo, el ancestro Fénix abrió el inframundo dentro del mundo espiritual, permitiendo al guardián de la secuencia 5 firmar fácilmente contratos con criaturas espirituales. Si la condición de Baisao no es buena, entonces pedirle que haga esto sería demasiado pedir, ¿verdad? Sin embargo, dado que se ha realizado esta solicitud, significa que existe la posibilidad de cooperación con Baisao. No parece su estilo dejar a la Sociedad Aurora, una fuerza secreta no tan pequeña, sola y no tomar el control. Bueno, para evitar que Aurora vuelva a dañar a la gente, permítanme aceptar a regañadientes su gestión temporalmente estar bajo los huesos de su pierna. Se sentó en la silla y pensó con una postura ligeramente relajada. Oh, aún no ha respondido al mensaje. Cuando Star recordó esto, inmediatamente se levantó nuevamente después de sentarse. Entonces tomó el hueso de la pierna y dispuso las cosas de acuerdo a los procedimientos requeridos para la ceremonia formal antes de que el muro espiritual fuera desmantelado. Al mismo tiempo, también tomó algunos talismanes de resurrección y talismanes de protección del alma para evitar ser asesinado por el murmullo de Truesao que se conectó después de que Baisao cayera inconsciente, lo que provocó que el progreso del juego de rol del jugador retrocediera nuevamente. Aunque ahora se le considera un agente cuya voluntad es la voluntad de Dios y es más favorecido por Dios que aquellos favorecidos por Dios. Cree en el poder de los dioses, no en su misericordia, especialmente por este Dios que se ha vuelto loco. El Señor que creó todas las cosas, el Señor tras el velo de las sombras, la naturaleza caída de todos los seres vivos. En el altar ritual dispuesto, Estrella cantó en antiguo lenguaje hermético el nombre del verdadero creador, o el aspecto humano de la creación blanca. Entonces, en este canal construido con la ayuda de fuertes perturbaciones a nivel místico, Estrella envió su respuesta afirmativa.
Como para alentar el inusual buen humor de Bai Zhao, agregó: bien, sigue así. Capítulo 180. El capitán Dun se equivocó de guión. Los Nighthawks finalmente erigieron un monumento en memoria de Klein. Como no había ningún cadáver y no se atrevieron a informar a la familia de Klein, incluso el funeral se realizó de forma sencilla. Por supuesto, los Nighthawks y los demás no tenían cara a cara con la familia de Klein. Si el hermano y la hermana de Klein aparecieran en el funeral, no sabrían cómo responder. Todos se reunieron frente a la nueva lápida, que tenía en ella una fotografía en blanco y negro de Klein, llena de libros. El epitafio aquí consta de 3 líneas. El mejor colega, esto viene de Leonard. Un guardián confiable. Esto viene de Old Neil y otros. Un socio confiable. Esto viene del capitán Dun. Después de un periodo de duelo, cada uno tiene sus propios pensamientos. El viejo Neil no podía creerlo. Sentía que todo era más bien un sueño. No podía creer que simplemente hubiera sucedido y hubiera terminado así. De hecho, ya había pensado que podría haber una reducción en el número de Nighthawks, pero no esperaba que fuera Klein, un miembro que acababa de graduarse de la universidad y se unió al equipo Nighthawks hace menos de 2 meses. Bueno, claramente podría traerme la esperanza de resolver la contaminación descontrolada causada por el dios malvado, pero cuando se trató de él, se convirtió en un sacrificio. Aunque parece que Klein aún puede tener algunos secretos, la persona está muerta, así que ¿por qué molestarse en pensar tanto? El viejo Neil miró a Leonard. Este joven, habitualmente cínico, ahora tenía el rostro lleno de arrepentimiento y rabia hacia el asesino encubierto. Bueno, entonces adelante. Ahora el viejo Neil se ha convertido en un erudito en combate, y debido a la pérdida de las cenizas sagradas en la ciudad de Tingen, la mayoría de los sellos peligrosos han sido movidos. Por lo tanto, el viejo Neil y los demás miembros de los Nighthawks que se quedaron aquí fueron suficientes para que el equipo de Tingen City Nighthawks mantuviera la configuración adecuada tras perder a 2 miembros. No, incluyendo al capitán Dun, quien quería ir a la diócesis de Baclund, debería haber 3 miembros. En una atmósfera triste, los Nighthawks de la compañía de seguridad Blackthorn se fueron gradualmente, dejando solo al viejo Neil y al capitán Dun parados frente a la lápida de Klein. Con la ayuda de Klein, todos pudieron empezar de nuevo en la vida, pero Klein, que debería haber tenido un futuro brillante, era joven y talentoso, pero se quedó estancado allí para siempre. El corazón del capitán Dun se llenó de nostalgia. Si no fuera por Klein, quizás él y Dali no habrían podido comprender sus sentimientos hasta ahora. Mientras observaba todo Circe, el capitán Dun se quedó mirando fijamente la lápida de Klein. En ese momento, el viejo Neil habló con voz ronca y baja. Está bien, Dun. Vámonos. Desde que recibió la iluminación aquel día, al viejo Neil ya no le resultó tan difícil aceptar la muerte de sus familiares y amigos. Quizás solo viviendo bien con sus recuerdos podamos estar a la altura de los sacrificios de quienes nos rodean. Dun simplemente sacudió la cabeza en silencio, permaneciendo de pie frente a la lápida de Klein, mirando el rostro estudioso en la foto en blanco y negro. Al ver a Dun así, el viejo Neil suspiró en su corazón, luego se giró y se fue. Dun observaba en silencio, con la vista borrosa por alguna razón. Recordaba vagamente el día en que vio a Klein girar la cabeza y lanzarle un hechizo de recuperación sin explicación. Si no fuera por el consumo de esos talismanes, quizás Klein podría haber sobrevivido al ataque. Dun gritó en silencio. Se quedó allí como una estatua durante varios minutos, luego de repente sonrió y dijo: Klein, la excusa que pusiste ese día fue muy floja. En un momento tan urgente, incluso le dijiste al viejo Neil que necesitabas ir al baño. Todos sabemos que podrías tener algún secreto, pero al menos deberías ocultarlo. Pero era realmente difícil tener tiempo para decir mucho en ese momento. Bueno, tú también lo has hecho antes, sacando esos talismanes de origen desconocido tantas veces. No pregunté en ese momento. ¿De verdad crees que lo he olvidado? Pero no traicionaste mi confianza. El capitán Dun hizo una pausa, sacudió la cabeza y suspiró. No sé qué digo ahora. Estaba claramente preparado para morir, pero al final, fuiste tú quien murió. Mientras hablaba, de repente no pudo continuar. Las lágrimas le corrían por el rostro.
Finalmente, Dunn perdió su compostura habitual y soltó un grito ahogado. Klein, nosotros tampoco queremos que mueras. De repente, Dunn cerró los ojos con fuerza, y sus puños se apretaron y aflojaron en algún momento. Sacó un trozo de papel con una fotografía en blanco y negro y unas cuantas líneas de texto. La foto en blanco y negro mostraba a un hombre de mediana edad con una túnica clerical cruzada de color negro puro, un sombrero suave, cabello dorado oscuro y pupilas tan azules que parecían negras. Tenía un puente nasal alto, labios muy fruncidos y rasgos faciales como esculturas clásicas, sin una sola arruga. Lo más llamativo era que era tuerto. Este es el cartel de búsqueda de Ince Sanguil. Ince Sanguil, hombre de 40 años, ex arzobispo, no logró ascender a guardián. Seducido por el diablo, cayó en la maldad y huyó con el artefacto sellado 00008. Ha utilizado la iglesia para descubrir quién mató a Klein ese día y al verdadero asesino que estaba detrás de esta serie de acontecimientos. El ex arzobispo organizó esta serie de eventos para obtener las cenizas de Santa Celina y ascenderla al vigilante nocturno de la secuencia 4. Es solo que el ex arzobispo debería haberlo atacado más, pero de alguna manera terminó atacando a Klein aún más fuerte. Por supuesto, además de Ince Sanguil, también estaba la Nebus. Si no hubiera estado tan decidido a llevar a cabo la ceremonia, Klein no habría tenido que pagar el precio de que criaturas espirituales se llevaran su cuerpo después de su muerte para impedir que la ceremonia se celebrara con éxito. Según la información obtenida del psíquico del lugar, parece que el estafador Lanebus fue llevado a la Sociedad Aurora de Baclund. En resumen, estas dos personas son ahora el objetivo de la venganza de Dunn. Por coincidencia, Dunn también solicitó ir a la diócesis de Baclund para hacerse aún más fuerte. Dunn rompió poco a poco el cartel de búsqueda de Ince Sanguil frente a la lápida de Klein. Parecía reservado, sin expresión alguna en su rostro, y se giró para salir del cementerio. Entonces Dunn vio a alguien que no esperaba. ¿Es este el caballero que pasó de informante a persona favorecida por Dios? Parece que él y Klein han tenido mucho contacto. Sin estar seguro de si su tristeza había sido notada, Dunn lo saludó, luego lo vio caminar hacia la lápida y le dijo algo reconfortante. Quizás no necesitas estar tan triste. Estoy seguro de que Klein tampoco querría que estuvieras así. No, es mi culpa. Ni siquiera abandoné su cuerpo. Las palabras de Dunn fueron un poco vagas. La escena quedó en silencio nuevamente por un rato, y el señor favorecido por Dios enfrente parecía estar sin palabras por alguna razón. No fue hasta un tiempo después que su excelencia el favorecido de Dios regresó. Lo siento. ¿Por qué decir lo siento? Dunn, desconcertado, miró confundido al favorecido por Dios y lo oyó explicar como si quisiera cambiar de tema. Pero existe la posibilidad de que Klein solo resultara gravemente herido y no estuviera completamente muerto. Star no le explicó mucho a Dunn. Sería mejor que Dunn lo resolviera por sí solo. De todos modos, todo el mundo en ese momento vio a Klein siendo llevado por esa poderosa criatura espiritual, por lo que cualquier problema podía ser atribuido al mensajero. Es decir, llevarse el cuerpo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la mirada culpable del capitán Dunn me hace sentir un poco avergonzado. Regresó a casa y miró a Klein, que estaba entrando en el proceso de resurrección y estaba a punto de resucitar. Después de un rato, Star vio inesperadamente una figura de bronce. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Gian Eap, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, Jair Efraín Candanosa Rúa, José Perea, Maestro Crack 2.0 me ha moldeado a su forma. Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Moisés Farías, Admed Enríquez, Luquitas Rojas, Miguel Antonio Abelairas Ramos, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Pablo Alberto Guzmán Arroyo, Xto Otaku, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.